Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret y entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Acababas de presentar tu programa en la sinagoga de Nazaret, usando un texto del profeta Isaías. En ese texto, el profeta hablaba de aquellos marginados en su tiempo, pobres, presos, ciegos y oprimidos. Pero también era un reflejo de tu época. Por eso, tú tomas este texto para definir tu misión: anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y donar la libertad a los oprimidos. Por eso, al final dijiste: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y los que te escuchaban quedaron admirados. Acabando tu discurso y con la gente maravillada, cambiaste de tono y con tristeza les echaste en cara: ningún profeta es bien recibido en su patria. La gente pasó de la admiración a la rabia. En Cafarnaúm, tu nueva residencia, sí habías realizado muchos milagros. En Nazaret, tu ciudad, donde creciste, donde vivía tu familia y todos tus conocidos, no. En lo más profundo de su corazón, la rabia que sentían no era tanto por los milagros que no habías hecho, sino porque no aceptaban la nueva interpretación que hacías del pasaje de Isaías. Eras uno de ellos, pero no pensabas como ellos. Tú harías milagros sobre todo con los excluidos, con los marginados e incluso con los extranjeros. Y yo me pregunto, si a mí no me pasara lo mismo, si mi queja de falta de presencia tuya en mi vida, o al menos de presencia sensible, de falta de milagros, no será porque sigo cerrado a mi modo de entender la religión, tu iglesia y tu misma vida y doctrina, Jesús. Soy cristiano, tu seguidor, uno de los tuyos. Pero en el fondo no pienso como tú. Por eso cuando finalizas tu vida siendo el excluido más excluido de la historia, muriendo en la cruz como un criminal fuera de la ciudad santa, todos te abandonaron. Y entonces me di cuenta de que el mayor milagro que tú quieres hacer en mi corazón, que es tu patria, el lugar donde quieres habitar, es la conversión profunda de mi vida y de mis aspiraciones en esta tierra. Quieres que viva para ti y que viva en ti. Así podré decir que soy uno de los tuyos, que pienso como tú y que en el fondo sí haces milagros en tu patria, sí eres profeta en tu tierra, porque te he dejado entrar en mi corazón sin condiciones. Como propósito, les invito a repetir durante el día esta sencilla oración: Jesús, quieres que viva para ti y que viva en ti. Concédeme esta gracia. Hoy quisiera pedir e invitarles a que también se unan a mi oración por todas las almas del purgatorio, por aquellos que están en esa sala de espera y que necesitan nuestras oraciones, de nuestra intercesión, para que puedan entrar en esa tierra prometida, en la patria del corazón de Jesús. Que María también los ayude y nos ayude a nosotros a entender lo importante que es esta oración por las almas del purgatorio. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Cada 9 de marzo la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Francisca Romana, conocida también como Francisca de Roma, oblata benedictina que vivió entre los siglos XIV y XV. Su intensa vida de fe constituye un hermoso testimonio de fortaleza e inspiración para muchas mujeres que han pasado o pasan por circunstancias similares a las que la santa vivió. No es exagerado señalar que Santa Francisca supo soportar algunas de las pruebas más difíciles por las que puede pasar una mujer y aún así florecer en esperanza y caridad. Francisca contrajo matrimonio de muy joven y tuvo hijos, 2 de los cuales murieron a causa de la peste. No obstante, su matrimonio salió adelante. Sin embargo, la santa perdería trágicamente a su esposo en la guerra. Ella, fiel a su búsqueda de Dios y sus planes, terminó por abrazar la vida religiosa, llegando a constituir una familia espiritual que subsiste hasta hoy. Con motivo de los 400 años de su canonización en el jubileo de 2008, el Papa Benedicto XVI la llamó la más romana de las santas. Santa Francisca, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Ambrosio, obispo. 2 mujeres, 2 enviados. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Lucas 4:26. En el tiempo en el que el hambre azotaba a la tierra entera, ¿por qué Elías fue enviado a casa de una viuda? Una gracia singular se concede a 2 mujeres, un ángel a una virgen, un profeta a una viuda. A aquella Gabriel, a esta Elías. Han sido escogidos los más eminentes de entre los ángeles y de entre los profetas. Pero la viudez no merece ninguna alabanza por sí misma, a no ser que se le junte la virtud. En la historia no faltan viudas, y sin embargo hay una que se distingue de entre todas y que la alienta con su ejemplo. Dios es particularmente sensible a la hospitalidad. En el Evangelio, por un vaso de agua fresca, promete recompensas eternas. Aquí por un poco de harina o de aceite, una profusión infinita de riquezas. Cuán perfecta es esta viuda, abatida por una gran hambre, continuaba, sin embargo, venerando a Dios. Sus provisiones no las guardaba para ella sola, las compartía con su hijo. Un bello ejemplo de ternura y un ejemplo aún más bello de fe. Seguro que preferiría a su hijo antes que cualquier otra persona. Y pone al profeta de Dios por encima de su propia vida. Creed que ciertamente no solo le ha dado un poco de su alimento, sino toda su sustancia. No ha guardado nada para ella, así como su hospitalidad la ha llevado a una donación total. Su fe la ha conducido a una confianza total. Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Su propio pueblo no confía en él, ni cree en su misión. Las personas de Nazaret lo conocían exteriormente, pero no confiaban en él, dudaban de su origen y por eso no pudieron recibir la gracia en plenitud. Libro de Cielo, volumen 28, junio 2, 1930.
Si entre la criatura y yo no hay plena confianza, no se puede elevar a vivir en mi divina voluntad. La desconfianza siempre pone obstáculo a la unión entre creador y criatura. Es la que le impide el vuelo hacia quien tanto la ama, la hace vivir a ras de tierra y aun a pesar de que no caiga, le hace sentir a lo vivo sus pasiones, mucho más que la desconfianza ha sido el acto débil en el curso de los siglos, y a veces aún las almas buenas han retrocedido en el camino de las virtudes por causa de la desconfianza. Y yo, para quitar este entorpecimiento que produce el aspecto de la desconfianza, he querido mostrarme contigo todo amor y a lo familiar, más que padre e hija, para volver a llamar no solo a ti, sino a todos los demás a vivir como hijos, como arrullados en mis brazos. Y yo he gustado, y también tú, cómo es bello tener a la criatura toda amor y toda confianza conmigo. Yo puedo dar lo que quiero, y ella no tiene ningún temor de no recibir lo que quiere. Así que, puesta en orden la verdadera confianza entre la criatura y yo, viene quitado el mayor obstáculo para hacer reinar mi divina voluntad en sus almas. Entonces, hija mía, yo sé hacia dónde tienden mis miras y a qué deben servir. Sé lo que hago de grande y bello cuando elijo a una criatura. ¿Y ellos qué saben? Y además siempre tienen algo que decir sobre mi obrar. Mi breve vida acá abajo no fue perdonada, cuando mi santísima humanidad estaba en medio a ellos, y yo era todo amor para ellos. No obstante, si me acercaba demasiado a los pecadores, tenían que decían que no era decoroso para mí tratar con ellos, y yo los dejaba decir, y sin dar importancia a su hablar, hacía mis actos. Me acercaba de más a los pecadores, los amaba de más para atraerlos a amarme. Si hacía milagros, tenían que decir, pues como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano el Mesías prometido, e iban suscitando dudas acerca de mi divina persona, tanto de formar nubes en torno al sol de mi humanidad, y yo suscitaba los vientos para desembarazarme de las nubes, y reaparecía más refulgente en medio a ellos, para cumplir la finalidad de mi venida a la tierra, la cual era la redención. Si entre la criatura y yo no hay plena confianza, no se pueden elevar a vivir en mi divina voluntad, nos dice Jesús. Tanto el Evangelio como el libro de cielo nos hablan del mismo obstáculo espiritual, la desconfianza hacia Dios. En Nazaret sucedió que conocían a Jesús como el hijo del carpintero. No creían que pudiera ser el Mesías, ponían objeciones a sus obras, dudaban de su persona. Por eso Jesús dice que un profeta no es recibido en su propia tierra. El libro de cielo nos explica qué sucede en el corazón cuando aparece esa desconfianza. La desconfianza corta la unión con Dios, impide elevarse, frena el camino espiritual, crea obstáculos para recibir los dones de Dios. Jesús dice algo muy importante: la desconfianza siempre pone obstáculo a la unión entre creador y criatura. Esta afirmación ayuda a entender lo que pasó en Nazaret. Jesús estaba allí, lleno de amor, dispuesto a dar gracias, dispuesto a acercarse a los pecadores,
pero el corazón de muchos estaba cerrado por la desconfianza. Por eso dudaban de él, criticaban sus acciones, levantaban sospechas sobre su origen. Cuando el corazón desconfía, no reconoce la acción de Dios, pone obstáculos y pierde las gracias que Dios quiere dar. La verdadera relación entre Jesús y el alma surge de la confianza. Solo donde hay confianza puede crecer la unión con Dios y abrirse el camino para que su voluntad reine en el alma. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Jesús recuerda 2 episodios del Antiguo Testamento: la viuda extranjera que acogió al profeta Elías, el general sirio que aceptó la palabra del profeta Eliseo. Ambos no pertenecían al pueblo de Israel, pero recibieron la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban abiertos a Dios. Mientras tanto, muchos en Israel permanecían cerrados. Escuchemos a Jesús en Libro de Cielo, volumen 13, diciembre 22, 1921. Hija mía, la corriente de mi gracia entra en las almas que obran por puro amor. La sola finalidad de amarme tiene abiertas a las almas para recibir la corriente de todas mis gracias. Amor soy yo, amor son ellas, así que ellas están en continuas corrientes hacia mí y yo hacia ellas. En cambio, quienes obran por fines humanos están cerradas para mí. Su corriente está abierta a todo lo que es humano, y la corriente de lo que es humano reciben. Quien obra con el fin de pecar, recibe la corriente de la culpa, y quien obra por fines diabólicos, recibe la corriente del infierno. La finalidad del obrar da las diversas tintas al hombre, que lo transforma o en bello o en horrible, o en luz o en tinieblas, o en santidad o en pecado. ¿Cuál es la finalidad del obrar? Tal es el hombre. Por eso mi corriente no a todos entra, como es rechazada por las almas que están cerradas a mí. Entonces se descarga con más ímpetu y abundancia a las almas abiertas a mí. Jesús explica que la gracia de Dios entra donde encuentra un corazón que obra por amor. Dice que quien obra por puro amor a Dios tiene el alma abierta. Quien obra por intereses humanos se cierra y la gracia no puede entrar plenamente. Entonces sucede algo muy importante. La corriente de la gracia se dirige con más abundancia hacia las almas abiertas. En el Evangelio nos dice que la gracia de Dios no está limitada por pertenecer a un grupo o por una cercanía exterior. La gracia llega a quienes acogen a Dios con fe y corazón abierto. Libro de Cielo nos explica el principio desde la vida interior. La gracia entra donde encuentra apertura, amor y disponibilidad. Cuando el corazón está cerrado por intereses humanos o por orgullo, la gracia no encuentra espacio. Estamos invitados a abrirnos a la gracia de Dios, que no se impone, sino que entra y actúa donde el corazón se abre a Él. Fiat. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos.
Jesús había recordado que en tiempos antiguos Dios ayudó a personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Cuando los oyentes escucharon esto, se sintieron heridos en su orgullo y reaccionaron con enojo. La reacción de los habitantes de Nazaret muestra algo muy humano. No aceptaron que Dios pudiera actuar fuera de sus ideas. Se creían seguros por pertenecer al pueblo elegido. Y cuando Jesús les mostró que Dios mira el corazón y no los privilegios humanos, se llenaron de ira. El problema no era lo que Jesús dijo, sino la actitud interior de quienes escuchaban. Libro de Cielo, volumen 4, diciembre 24, 1902. Hija mía, quien ante mí y ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada, y quien se cree nada, vale todo, primero ante mí, porque si hace alguna cosa, no cree que la hace porque pueda hacerla, porque tiene la fuerza, la capacidad, sino que la hace porque recibe de Dios la gracia, las ayudas, las luces. Por lo tanto, se puede decir que la hace en virtud del poder divino, y quien tiene consigo el poder divino, ya vale todo. Segundo, ante los hombres, este obrar en virtud del poder divino la hace obrar todo diferente y no hace otra cosa que transmitir luz del poder divino que en sí contiene. De modo que los más perversos, sin quererlo, sienten la fuerza de esta luz y se someten a sus quereres, y he aquí que también ante los hombres vale todo. Todo lo contrario quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable, y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. Quien ante mí y ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada, y quien se cree nada, vale todo. Jesús nos explica con palabras fuertes que el orgullo cierra el corazón, mientras que la humildad abre el alma a la acción de Dios. Cuando una persona se cree suficiente por sí misma, no reconoce la gracia de Dios, no acepta correcciones y se resiste a la verdad. Por eso, el alma orgullosa termina reaccionando con rechazo o ira cuando Dios la confronta. En Nazaret ocurrió precisamente esto. Los oyentes se creían seguros por su posición, no aceptaron la palabra de Jesús y se sintieron ofendidos cuando Él mostró que Dios obra con libertad. Ese orgullo interior produjo la reacción de ira que describe el Evangelio. La enseñanza en Libro de Cielo ayuda a entender que cuando el corazón se cree algo, se vuelve incapaz de recibir la acción de Dios. En cambio, quien se reconoce pequeño, reconoce que todo viene de Dios, recibe su luz y se abre a su obra. Confrontación. Mi corazón se abre con confianza y humildad para reconocer y acoger lo que Dios quiere hacer en mi vida, o también me cierro cuando su palabra no coincide con lo que yo espero o quiero. Oremos. Amado Jesús, quita de mi corazón toda desconfianza y todo orgullo que me impiden reconocerte y escucharte. Dame un corazón sencillo y humilde que no se crea dueño de nada y que se abandone con total confianza en ti. Haz que mi voluntad no se oponga a la tuya,
sino que se una a tu voluntad divina, para que mi vida dé fruto y te dé la gloria que esperas de mí. Y esto que deseo para mí, lo pido para todos mis hermanos, pasados, presentes y futuros. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven pronto a reinar en cada corazón de criatura. Fiat, fiat, fiat.